Hola, ¿cómo están? Soy Elisa Bayán Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. En el episodio de hoy les vamos a hablar de un tema que a los dos nos interesa mucho. Y yo creo que es un episodio que hace algún tiempo queríamos hacer. Sí, estaba pendiente. Sí, estaba en la lista ahí, esperando ser tocado. Estaba en la lista como desde cuando hicimos la lista antes de empezar el podcast. Claro, de las cosas que podríamos hablar. Pero finalmente aquí estamos. Vamos a hablar de un grupo de mujeres que son llamadas las computadoras de Harvard. Para quien no tenga muy claro, antiguamente cuando no existían los computadores o computadoras electrónicos, eran personas las que llevaban el trabajo de hacer cálculos repetitivos o de hacer estimaciones que toman mucho trabajo. Y esas personas son conocidas como computadoras, que también tuvieron un rol, por ejemplo, en la NASA. Sí, como en la película Hidden Figures. Bueno, estos trabajos que eran repetitivos, a partir de cierto momento fueron asignados a mujeres. Y estas mujeres durante harto tiempo estuvieron invisibilizadas totalmente y luego poco a poco empezaron a ser reconocidas. Y eso es un poco lo que vamos a contar hoy. Este es solo un grupo de mujeres, habían este tipo de mujeres en todas partes, pero vamos a hablar hoy específicamente de las que estaban en Harvard. Sí, ellas son de las, bueno, diría de las más famosas en nuestra área, en el área de la astronomía. Efectivamente. Uno siempre aprende de ellas cuando uno comienza a aprender de cómo funcionan las estrellas. Estas mujeres, las computadoras de Harvard son base de todo lo que sabemos hoy de las estrellas. Sí, impresionante. Hicieron un montón de descubrimientos. Y eso que se suponía que solo iban a hacer tareas repetitivas. Claro, se supone que solamente iban a hacer, claro, Cosas que no eran intelectualmente demandantes. Esa era la idea. claro. Bueno, se sabe que antes del año 1875 ya habían mujeres en Harvard. Algunas de ellas eran voluntarias o estaban heredando trabajos anteriores, muchas veces estaban relacionados con las actividades de sus padres o de su padre, mejor dicho. Sí, Y por ejemplo, un primer nombre que nos aparece acá es Elisa Quincy, que era voluntaria y trabajaba como asistente, pero era hija del fundador del observatorio de Harvard y por eso había llegado ahí. ya veo. Fue en cierto momento en el que estas mujeres empezaron a no ser más voluntarias, sino empezar a recibir una remuneración por su trabajo. Por supuesto, era una remuneración muchísimo inferior que una remuneración que hubiese obtenido un hombre y muchísimo menos un hombre con una formación de astrónomo, por ejemplo. Estas mujeres se cree que, o lo que se encuentra en los textos es que trabajaban 6 días a la semana y les pagaban entre 25 y 50 centavos la hora. Entonces te salía muchísimo más barato tener una especie de ejército de mujeres haciendo análisis Claro. que contratar un par de hombres. Ay, suena terrible. Suena terrible, pero yo me imagino que para ellas probablemente en aquel entonces no lo era tanto, porque era una forma de poder hacer algo que les gustaba. Sí. En el fondo estaban saliendo del camino tradicional y estaban introduciéndose al mundo de la ciencia. Y aquí vamos a hablar de muchas mujeres que dejaron una gran huella. Claro, pero también por lo que leí, algunas de ellas, de las mujeres que pasaron por Harvard, a veces tenían que dejar ese trabajo y ponerse a hacer otras cosas, porque por ejemplo, algunas de ellas eran profesoras y ser profesora les dejaba una remuneración más grande que trabajar como computadora. Entonces, a pesar de que amaban la astronomía, necesitan vivir de algo, Claro. así que abandonaban y después volvían a irse. Así que si es que no tenías un esposo que pudiese ayudarte en eso, también era difícil poder seguir ese camino. O venir de una familia adinerada. Sí, ya, pero comencemos con la historia. Un cambio grande que se vio en Harvard fue cuando al Harvard College Observatory llegó Edward Pickering como director. Esto fue en el año 1877. Sí, y por lo que estaba
viendo, al parecer él ya tenía una mentalidad diferente respecto a las mujeres en la academia, a lo que se pensaba en la época, porque creo que habían unos libros que hablaban cosas terribles que pasarían si las mujeres se metían en la academia. No me cabe ni la menor duda. Sí, eran unos textos ridículos. Pero Pickering era un poco diferente, no vamos a decir que era súper bueno, pero era diferente. Ujú. Y de hecho, sí, aparte de las mujeres de Harvard, él fue profesor de Sarah Frances Whiting, Ujú. que fue una importante astrónoma y que de hecho le hizo clases a algunas de las mujeres que pasaron por Harvard y que fueron computadoras. Y cuando Edward Pickering llega al Harvard College Observatory, o Observatorio Harvard College, en ese tiempo habían demasiados datos y habían pocos astrónomos para analizar esa cantidad de datos que estaban llegando. Así que había que contratar muchas personas. Y como estaba diciendo la Liz, a las mujeres se les pagaba muy poco, así que ahí tenía una fuerza laboral más barata. Sí, te salía más barato tener un ejército de mujeres, eso seguro. Y dentro de las mujeres que contrata, la primera que aparece en la historia es Williamina Fleming. Williamina era una mujer que estaba casada, queda embarazada y su marido la abandona y ella era profesora, pero necesita buscar trabajo y entonces llega a trabajar a la casa de Pickering primero. Claro, llega a trabajar como empleada doméstica Ujú. y ahí tienen una buena relación, porque, bueno, Edward Pickering se da cuenta del potencial de Williamina y, bueno, eventualmente Williamina vuelve a Escocia, que es de donde venía, y ahí Edward Pickering le dice que cuando vuelva le va a tener un trabajo en el observatorio. Y bueno, entonces Williamina va a Escocia y deja allá a su hijo a cargo de su madre y vuelve en 1881 a trabajar con Edward Pickering al observatorio. Parece ser que cuando Williamina llegó a trabajar al observatorio, primero trabajó como secretaria, no como computadora. Mm, Y después de un tiempo empezó a tomar tareas científicas. claro, porque no tenía formación científica, pero fue Edward quien le enseñó a cómo estudiar estrellas y después ya aprendió y pudo hacerlo solo. Claro. Y bueno, ya Williamina estando en el observatorio, bueno, hace varios estudios de estrellas, pero entre esta historia aparecen dos personas. Bueno, en realidad aparece una solamente, pero vienen de dos, que son los Drapers, Henry Draper y Marianne Draper. Henry Draper era un astrónomo aficionado que estaba casado con Marianne Palmer y ella era de la alta sociedad, ella tenía dinero. Ujú. Y fue ella la que financió el proyecto de Henry, que era estudiar y poder catalogar las estrellas. Henry Draper le enseñó a Marianne cómo poder estudiar las estrellas con un método que él había desarrollado, que era poder separar la luz de las estrellas en un espectro y poder grabarlo en una placa fotográfica, que en este tiempo estas placas fotográficas era cómo podías tú grabar una foto, y eran un vidrio, Ujú. eran un cuadrado de vidrio donde quedaba registrado lo que estabas observando. Esto ya era muy innovador, porque Sí. hasta aquel entonces todavía la mayor parte de las observaciones se hacían a ojo y con el ojo tenías que ver si habían diferencias y qué información podías sacar y no podías guardarla. Lo que hacían era dibujar para Uy, sí, guardar la información. qué terrible. Ay, qué agotador suena. Bueno, pero lo que pasó fue esto, que desarrolló este método en el cual con un prisma separaba la luz como en un mini arcoíris de cada estrella. Entonces yo podía guardar el que uno llama el espectro, que es como la huella digital de cada estrella. Ujú. Y ambos comenzaron a trabajar en este proyecto, ambos ya como astrónomos. Pero en 1882, Henry Draper fallece y ahí queda el proyecto botado. Ujú. Pero Marianne lo que quería era continuar el legado de este trabajo, continuar el legado de su esposo. Y lo que hizo fue donar dinero al Harvard College, donde estaba Pickering, y también el equipo de Henry para poder hacer este estudio que quería hacer él, de estudiar el espectro de muchas estrellas, todo el espectro en estas placas fotográficas, y crear lo que hoy se conoce como el catálogo de Henry Draper, que finalmente es en honor a su esposo. Y parece ser que es a través de ese catálogo que llegaron la mayoría de las mujeres. Ah, sí, por ahí que se conocen varias de las famosas. Y este proyecto de Pickering era muy bueno. Por eso salieron muchos descubrimientos también después. Ah, sí. La cantidad de información que salió de ese proyecto es increíble, increíble. Sí. Entonces aquí ya tenemos más o menos la historia ordenada del financiamiento, del espectro y de las primeras mujeres que llegan acá. Una de las primeras computadoras, como ya mencionamos, fue Williamina Fleming, que hoy es conocida porque ella descubrió la nebulosa de la cabeza de caballo, que es como
una nebulosa muy, muy, muy conocida, pero obviamente este no era el trabajo que estaba como relacionado con el catálogo y con esas estrellas que ellos estaban estudiando. Como ya dijimos, primero Williamina llega a hacer tareas rutinarias y algunos cálculos matemáticos y después pasa a ser parte del personal de investigación del grupo de las computadoras de Harvard. Parece ser que después de un tiempo estuvo a cargo de hartas mujeres. Bueno, algo que tenemos que mencionar es que no se sabe bien cuántas mujeres estuvieron en este grupo, pero se cree que entre 40 y 80 mujeres fueron parte de las computadoras de Harvard. Ayudó ella a elaborar un sistema para clasificar estrellas que consistía en asignarles una letra dependiendo de cuánto hidrógeno tuviesen en su espectro. Entonces, si la estrella tenía mucho hidrógeno, mayoritariamente hidrógeno, se le asignaba la letra A. Después, si tenía menos, era la letra B, luego C y así sucesivamente. Y esto fue algo que sirvió mucho para las clasificaciones que se desarrollaron después, que son de hecho las que usamos hoy en día. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta, que ya estaba haciendo esta labor de estudiar el espectro de cada estrella, y en este espectro buscaba por líneas oscuras que representaban el hidrógeno. O sea, cuánto hidrógeno había en la estrella que estaba absorbiendo luz y que aparecían como una línea oscura en el espectro. Pero estos espectros, o sea, estos como mini arcoíris, tenían como unos 2,5 centímetros, o sea, eran pequeñitos y ahí tenía que identificar varios detalles y que esa labor era bastante difícil. En realidad estas mujeres hacían unas labores terribles porque estaba pensando yo en cuando alguna vez he tenido que enfrentar espectros de estrellas. Yo no me dedico a eso, pero alguna vez en la carrera hubo que clasificar espectros de estrellas y ya digitalmente lo encontraba sutil. Tedioso. Así que en placas fotográficas debe haber sido terrible. De aquí se crea este primer sistema de clasificación de estrellas desarrollado por Wilhelmina Fleming, pero tiempo después llega otra mujer, otra nueva computadora, Antonia Maury, que era sobrina de Henry Draper. Y cuando llega ella, la tecnología de las placas fotográficas y de tomar espectro había mejorado un poco. Entonces ahora los espectros tenían un poquito más de detalle en la información. Y lo que se da cuenta ella es que ahora que hay más detalle, pueden haber mejores formas de clasificar las estrellas. Y comienza a cambiar un poco el orden de la forma en la que Williamina estaba clasificando las estrellas, que ella primero las tenía en ese orden por las líneas de hidrógeno, o sea, por cuánto hidrógeno tenían, pero Antonia Maury también comenzó a introducir otras cosas como el helio, cuánto helio tenían esas estrellas. Serían estrellas más calientes, bueno, en ese tiempo igual no estaba tan claro, pero ella le dio importancia hasta a otras estrellas. Entonces, por ejemplo, en esta idea de Antonia Maury, la estrella O, debería estar antes que la A y la B antes que la A. O sea, ya no está en orden alfabético. Claro. Pero no la pescaron mucho, creo. Estaba muy adelantada a su época, dicen algunos. O sea, de hecho se peleó y se fue del observatorio. Ah, sí. Bueno, se fue, pero después vuelve en otra ocasión a seguir trabajando. Y algo que hay que señalar es que las subdivisiones que ella creó después ayudaron mucho a algo que nosotros hoy día conocemos como el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es un diagrama donde se clasifican las estrellas en base a temperatura y en base a cuánto brillo intrínseco tienen. Y eso te permite clasificar las estrellas en gigantes, supergigantes, enanas y ese tipo de cosas. Así que es un diagrama que incluye mucha información porque tiene dos ejes. Y Hertzsprung en el fondo tomó este trabajo que hizo Maury para seguir avanzando y llegar al diagrama de Hertzsprung-Russell. Bueno, y antes de seguir hablando de estas mujeres maravillosas que nos entregaron un montón de ciencia que hoy en día utilizamos, nos vamos a ir a un pequeño break y volvemos al tiro y seguimos hablando de ello. ¿Sabías que en el Observatorio Astronómico Nacional que está acá en Santiago de Chile hubieron también mujeres computadoras? Ellas trabajaron en la compilación de estrellas para el Catálogo de Santiago, ampliaron catálogos internacionales de estrellas y fotografiaron el cometa Halley. Y volvemos a Jugo de Ciencia, a hablar de las computadoras de Harvard. Ya, entonces nos quedamos en... Primero, Wilhelmina Fleming diseña
un sistema de poder clasificar estrellas a partir de su espectro. A partir de la cantidad de hidrógeno. Ah, sí, a partir de la cantidad de hidrógeno. Luego Antonia Maury quiere añadir ciertas modificaciones al sistema de clasificación y ahí quedamos. Ahora vamos a hablar de Annie Jump Cannon, que ella, a diferencia del resto de las computadoras, ella tenía formación superior en física y astronomía. Así que llegó con estudios a ser computadora de Harvard. Entre sus contribuciones están la creación de la clasificación de estrellas que utilizamos el día de hoy. ¿Se acuerdan que hablamos de que Williamina hizo una clasificación que era por orden alfabético, A, B, C? Y ya mencionamos que para la nueva versión, digamos, de la clasificación de Maury parecía que ya no podían estar en orden alfabético. Y fue Annie Jump la que siguió con esta clasificación, donde las estrellas se ordenan de más calientes a más frías, en diferentes tipos. Y se utilizan 7 letras para eso, que son O, B, A, F, G, K y M. Nosotros sabemos que el Sol, por ejemplo, es una estrella tipo G. Y las estrellas M son estrellas enanas. Y las estrellas O son las más calientes, así que ahí tenemos las estrellas clasificadas de otra manera. Pero esta es la clasificación que usamos nosotros hoy en día. Lo que pasa es que ahora hay una clasificación más fina dentro de la clasificación, pero es esa. Sí. Cannon publicó su primer catálogo de espectros en el año 1901. Y después, en el año 1911, fue nombrada conservadora del Archivo de Fotografías Astronómicas de Harvard. En el año 1914 fue admitida en la Royal Astronomical Society como miembro honorario y en 1921 se convirtió en una de las primeras mujeres en recibir un doctorado honorario en la Universidad de Groningen. Así que una gran carrera. Y dicen por ahí que se estima que ella clasificó un total de 350.000 estrellas. Muchas estrellas. 350.000. Sí, bueno, lo que escuché, que ella a simple vista podía saber qué tipo de estrella era al ver el espectro. O sea, fue muy rápida. Bueno, es que si había clasificado 350.000, tenía el ojo mega entrenado. Ahí ni inteligencia artificial ni nada. Sí. Impresionante. En un momento, Annie Jump Cannon recibió un premio que se le daba a mujeres en astronomía por su gran trabajo. Pero lo raro fue que, al parecer, ella fue la última en recibir ese premio, porque la fundación que daba el premio dijo, bueno, ahora ya hay hartas mujeres en la astronomía, así que nuestro trabajo ya está hecho. Lo cual ella lo vio como algo bastante ridículo. Entonces usó parte de su premio para después poder financiar mujeres también trabajando en el campo de la astronomía. Y eventualmente se crea el premio Annie Jump Cannon, y que de hecho hasta el día de hoy aún existe. Pero qué increíble que hayan dicho eso. Ya muchos premios, mejor ya no damos más. Y en esa época, no sé, raro. Además que tampoco habían tantas mujeres. No. Bueno, después de Annie Jump Cannon, la siguiente persona de la que vamos a hablar y que de hecho vamos a terminar con ella, con sus logros, fue una astrónoma muy famosa que se llama Henrietta Swan Leavitt, que ella también estudió astronomía en Harvard, al igual que Cannon o Jump. Jump me imagino que era su primer apellido. Jump también había estudiado en Harvard, en Radcliffe. Y Henrietta fue contratada en el año 1907 para estudiar estrellas variables. Bueno, quizá no para estudiar, porque estas mujeres no estaban contratadas para estudiar, sino que para mirar, mejor dicho, para encontrar. Para eso la contrataron. Pero ella llegó antes, eso sí, como voluntaria. Sí, llegó el 1895. ¿Y en ese momento ya había terminado sus estudios de astronomía? Eso no lo tengo claro. Sí, yo no, tampoco. Bueno, dicen que para ella buscar y encontrar estrellas variables, lo que hacía era colocar una placa fotográfica encima de otra y ver si el brillo de las estrellas cambiaba. Y esto es algo que nosotros no hemos visto mucho, creo, en cuanto a estrellas variables, pero por lo menos en el observatorio donde nosotros estudiamos con José,
Se habla mucho de las placas fotográficas que se usaron para encontrar supernovas, que también se hace parecido. En el fondo tienes que comparar las placas fotográficas y ver si hay un cambio de brillo. Así que era como la técnica que todo el mundo usaba para buscar variación de placas fotográficas. Se cree que ella encontró del orden de 2400 estrellas variables, y dentro de todas las estrellas variables, que son estrellas que cambian de luminosidad, emiten más luz y menos luz, hoy en día sabemos que hay muchos tipos, pero ella descubrió un tipo particular que se llaman variables cefeidas. Y las cefeidas son unas estrellas variables bien particulares, porque con las estrellas variables se puede medir distancias. Ella lo que encontró fue una relación entre el periodo, para cambiar el brillo que tenía la variable, y la luz que emitían, su luminosidad. Se llama relación periodo-luminosidad. Y con eso tú puedes medir las distancias. Así que es algo que hoy en día se utiliza todo el tiempo. Sí. Todos sabemos que las cefeidas son medidoras de distancia. Pero, ¿cuál es yo creo, el más grande descubrimiento que se ha hecho con estrellas cefeidas? Más gran descubrimiento, así, de una. ¿O no? ¿No? Sí, sí, está bien. El más grande descubrimiento hecho con esas estrellas es que Ya, pues, Jorge. la Vía Láctea no es la única galaxia que existe. Efectivamente, la Vía Láctea no es la única galaxia que existe. Sí, porque años más tarde, Nos demoramos en darnos cuenta de eso. sí, nos demoramos. Bueno, habían varios errores ahí. Pero lo que se hizo fue aplicar esta nueva ley, o sea, una ley de la naturaleza, que de hecho desde hace poco también se llama Ley Leavitt. Sí, finalmente le entregaron el reconocimiento poniéndole su nombre. Sí. Entonces, mediante la ley Leavitt, Edwin Hubble midió la distancia a lo que se pensaba era una nebulosa, Andrómeda, pero que finalmente, por la distancia que calculaba, estaba tan lejos que tenía que ser una galaxia entera. Ahí fue cuando descubrimos que habían muchas más galaxias en el universo. Y es curioso, esto no tiene que ver con las computadoras, pero hace poco me di cuenta de que nos demoramos después de eso harto tiempo en dejar de decirles nébulas a esas galaxias. Como después de que Hubble se dio cuenta de que era una galaxia Andrómeda, durante mucho tiempo después todavía en los títulos de las publicaciones que eran sobre Andrómeda decía nébula Andrómeda. Como que ahí el vocabulario nos demoramos en asimilarlo. Ya veo. Sí, ahora estaba haciendo una conexión nada que ver, estaba pensando en una serie, en un anime. Yo que pensé que me había ido por las ramas. No, es que había un personaje que tenía un ataque que se llamaba Nebulosa de Andrómeda o algo así. No me había dado cuenta de eso. Bueno, entonces, como para tener una idea más o menos un poco cómo se dio cuenta de eso, Henrietta estaba estudiando estrellas en la nube de Magallanes, o las nubes de Magallanes. Y como estaban todas a la misma distancia, ahí puedo deducir que cuando una estrella era más brillante que otra, o sea, cuando se veía más brillante que otra, era porque de verdad era más brillante que otra. Como ella sabía que estaban a la misma distancia. Claro. Y de ahí puedo hacer esa relación entre el brillo que tienen, la luminosidad, y el periodo con el que van cambiando de brillo. Bueno, para los que no sepan, las nubes de Magallanes son unas galaxias irregulares que están aquí al ladito y que de hecho se ven desde el hemisferio sur a simple vista. Por eso también se llaman nubes de Magallanes, porque parece ser que cuando Magallanes llegó a América, escribió en su cuaderno de viaje que había visto unas nubes. Y fue como la primera referencia que tuvieron los europeos de la existencia de las nubes de Magallanes. Wow, no sabía eso. Bueno, y también este trabajo de Henrietta Swan-Leavitt es la base para el resto de cosas que se usan para medir distancias en el universo, que es lo que uno conoce como la escalera de distancias cósmicas. Claro, lo que nosotros hacemos es, dependiendo de qué distancia tiene el objeto que necesitas saber su distancia, utilizas distintos métodos. Entonces, no es lo mismo medir la distancia de un objeto que está cerca que medir una distancia de un objeto que está extremadamente lejos. Y las cefeidas forman parte de esta escala de distancias. Bueno, y en el fondo esta escala de distancias permitió otro descubrimiento. Bueno, esto pasa mucho, ¿cierto? Los descubrimientos vienen encadenados porque vas rellenando la información. Sí. Una vez que puedes medir distancias, una vez que sabes que hay hartas galaxias, entonces Hubble hace otro gran descubrimiento.
cierto. Hoy que descubrió varias cosas Hubble con lo que sabían las computadoras. Para que veas. Sí. La otra cosa que descubrió fue que el universo se estaba expandiendo. Así es, Hubble fue el descubridor de la expansión del universo. Y bueno, ahí podríamos luego decir, y la expansión acelerada es un descubrimiento sobre el espacio, pero no vamos a llegar tan lejos hoy día. Sí, pero también depende de las efeidas eso. Bueno, pero así hablando de los descubrimientos posteriores, también todo lo que habíamos mencionado antes de Williamina, de Anna y James Cannon, que clasificaron las estrellas, que las ordenaron y que analizaron su espectro, toda esa información fue fundamental para que posteriormente otra astrónoma, de la que hablamos en el capítulo de El origen de los elementos, Cecilia Payne, descubriera primero que el sistema de clasificación de Annie James Cannon tenía un orden de temperatura, que además podía medir la temperatura, a qué temperatura estaba cada tipo de estrella, y también pudo medir, gracias a ese trabajo, que el universo estaba compuesto mayoritariamente de hidrógeno y helio. O sea, gracias al trabajo de todas ellas, se hicieron grandes descubrimientos después, porque tenían una gran cantidad de información que habían analizado con gran detalle. Estamos hablando de prácticamente 500.000 de placas fotográficas y que aún están guardadas en Harvard. Muchas imágenes. Bueno, fotografías. Y de hecho fue Williamina Fleming en 1898 que fue declarada la primera curadora de la colección de fotografías de Harvard. Well, aunque Cecilia Payne no fue una computadora, creo que merece la pena recordar que Cecilia Payne recibió su doctorado de Radcliffe, que era el college de mujeres que había en Harvard, en el año 1925. Y en Harvard no se empezaron a aceptar mujeres hasta el año 1977, que es como ayer. Hace muy poco tiempo. Y también Cecilia Payne fue la primera mujer profesor titular en la Facultad de Artes y Ciencias y la primera directora del Departamento de Astronomía de Harvard. Así que, si bien ella no fue una computadora, se apoyó en el trabajo de muchas mujeres para ella ser la primera mujer en muchas cosas y abrir también muchas puertas. Así que tenemos que estar todas las mujeres científicas muy agradecidas de todas estas personas que fueron abriendo puertas para nosotras, para el futuro. Sí, y también en parte agradecer los cambios a las personas que iban pasando por estas instituciones, porque por lo que también vi, varias de estas personas, como digamos, con cargos de poder, con su poder pudieron influenciar para que las cosas cambiaran para bien, en un tiempo en el cual se decían cosas atroces, que de verdad las cosas que leyeran. No queremos saber, yo me lo imagino. Concentrémonos en lo positivo. Estamos llegando hasta acá, todavía hay camino que recorrer, por supuesto. Sí. Y yo creo que vamos a seguir haciendo estos episodios de mujeres en ciencia. Hay muchas historias que contar, no solo de las computadoras de Harvard. Pero estas mujeres en el mundo de la astronomía son un icono de cómo las mujeres se empezaron a introducir en el mundo de la astronomía. Y algo que hay que mencionar también es que para los años 90 ya no necesitabas realmente tantas computadoras porque aparece la astronomía digital. Ya no se necesitaban ejércitos de personas para estar revisando placas fotográficas como en la época de las computadoras de Harvard. Bueno, ahora las cosas han ido cambiando un poco, porque por ejemplo en el tiempo de Annie James Cannon, cuando ella publicó todo este catálogo, ella era la experta de clasificación de estrellas. Entonces, cuando le tocó ir a una conferencia, ella era la única mujer. Y era la experta, en realidad era la única experta en este método de clasificación de estrellas. Y afortunadamente eso ha ido cambiando ahora. Ya no hay una única mujer en conferencias. Bueno, en realidad en algunas áreas todavía pasa, pero cada vez menos. Por lo menos a las que fui yo, o las que he ido yo, hay más o menos 50-50, otra vez 30-70%, que justamente en el área de estudio de las estrellas. Sí, yo creo que en las conferencias a las que yo he ido de mi área también hay una cantidad de mujeres para nada despreciable. No sabría decir, creo que en mi entorno cercano igual habían hartas mujeres. De repente es difícil dimensionar cuando tu entorno cercano son hartas, como ver como la sala completa, entre comillas. Pero sí fui a una conferencia donde éramos solo 2 mujeres. Pero era una cumbre de Chile-Japón y en la sesión de astronomía éramos solo 2 mujeres. Todos los demás eran hombres y me chocó mucho, porque
Yo no estoy acostumbrada a ser la única mujer, eso en mi área no sucede, entonces me llamó mucho la atención. O sea, de hecho me pareció mal. Claramente ahí hubo un problema como en el llamado de cómo elegir a las personas para ir. Sí. Oye, eso me recordó otra historia, que también una cosa que, bueno, creo que a todos los que asistimos a esa conferencia nos chocó, porque fue un lugar donde habían 2 conferencias al mismo tiempo. Ya. Una era sobre formación de estrellas y la otra era de cosmología. Y el día de la cena estaban las 2 conferencias juntas, o sea, podíamos ver a los miembros de la otra conferencia. En la conferencia que estábamos nosotros habían muchas mujeres, y en la de cosmología No había. no recuerdo haber visto ninguna. Qué pena. Tal vez había 1 o 2. Qué pena también para esas 1 o 2, porque al final se te hace un ambiente mucho menos amable. Sí. Pero bueno, las cosas están mejorando. Hay que seguir avanzando para que sigan mejorando. Y por lo menos en astronomía hay más mujeres. Eso no quiere decir que sea 50-50 ni mucho menos, pero las cosas van avanzando. Hay que seguir yendo en esa dirección. Y aprovecho de decirles también que si quieren aprender más de estas computadoras de Harvard, hay un libro que se titula El universo de cristal, de la autora Dava Sobel, que se lo recomendamos. Así que ahí pueden conocer muchos más datos. Y con este mensaje les recuerdo que nos pueden ayudar en Patreon. Así nuestro podcast va a seguir mucho tiempo y va a ser cada día mejor. Y para eso, por favor, vayan a patreon.com/jugo de ciencia. Sí, vayan a nuestro Patreon. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O pueden escribirnos directamente a jugodeciencia@gmail.com. Sí, escríbanos. Para que sepan, el José es el encargado de las comunicaciones externas. Así que ahí el José les contesta. Y esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y los esperamos en el próximo. Chao, chao. Chao.